Existían 3 festivales de peregrinación del año judío al que todo varón debiera asistir. En primer lugar, estaba la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, la fiesta de los tabernáculos. Y en tercer lugar, la fiesta del Pentecostés. Vamos a hablar un poco sobre la fiesta del Pentecostés. El término Pentecostés significa quincuagésimo. ¿Saben por qué? Porque la fiesta era celebrada en el quincuagésimo día después de la ofrenda de las espigas, esto después de la Pascua, según Levítico 23, 15 y 16. El día del Pentecostés realmente era un día de alegría, de acción de gracias, porque la gente traía y llevaba delante del Señor las primicias de la cosecha del trigo, según Éxodo 34, 22. Ahora, la fiesta llegó a ser realmente un símbolo apropiado para esta primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana, cuando se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo y 3,000 personas fueron bautizadas en un solo día. Así está declarado en Hechos 2:41. Ahora, el libro de Hechos 2:33 revela que cuando fue el tiempo oportuno, el Espíritu Santo asumió su función de manera poderosa y dramática. Vamos a estudiar en el bosquejo de la lección de esta semana 2 asuntos relacionados con todos estos temas que estamos estudiando esta semana. El don de lenguas y, en segundo lugar, el significado del Pentecostés. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, el don de lenguas. De acuerdo con Hechos capítulo 2 y el versículo número 4, el don del Espíritu se manifestó en el don de lenguas. Y vamos a entender mejor en qué consistió el don de lenguas y cuál es su significado real. Un primer asunto es entender el hecho de que en 1 Corintios se designa el don de lenguas como uno de los varios dones del Espíritu. Y además declara que ningún creyente tiene todos los dones. En otras palabras, no todo el que recibe el don del Espíritu Santo debería recibir el don de lenguas. Ok, ahora, un otro asunto es que el don de lenguas tenía un propósito específico y claro. Era lanzar la misión mundial de la iglesia. Por eso los apóstoles debían cruzar las fronteras y alcanzar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Y para ello, ellos necesitaban hablar las lenguas de aquellas personas que los irían a escuchar. Un tercer asunto es que las lenguas del Pentecostés fueron lenguas extranjeras y ya existían, eran verdaderas. Y hay 3 razones que fundamentan esta posición. En primer lugar, el término lengua usada en Hechos 2:4 se refiere a los versículos 6 al 8 y 8 como la palabra dialectos, que era el lenguaje vernacular de una nación o de una región. Entonces era un lenguaje de la época. En segundo lugar, la multitud estaba sorprendida, no porque estuvieron oyendo dichos extáticos, sino porque podían oír a los apóstoles en su lengua materna. Hechos 2, 6 al 8. Ahora, la lista de nacionalidades que se añadió en el versículo 9 al 11 tiene la intención de ejemplificar los idiomas que estaban representados en este tiempo. Por lo tanto, el significado del don de lenguas como lenguas extranjeras tenía el claro propósito de alcanzar a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Esto quedó muy claro. Ahora, el segundo asunto de la lección, el significado del Pentecostés. Vamos a hablar un poco acerca del discurso de Pedro y los 3 temas principales de su discurso. En primer lugar, el primer tema describe de forma clara el descenso del Espíritu Santo como el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Y ustedes han revisado, Joel 2, 28 al 32 dice esta profecía. En segundo lugar, la segunda parte del discurso se concentra claramente en los eventos recientes de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Especialmente se concentra en la resurrección como el elemento más claro, decisivo en la historia del Evangelio. En tercer lugar, en la tercera parte de su discurso, Pedro, en el versículo 33 y 36 hasta el 36, Pedro vuelve atrás y explica el derramamiento del Espíritu Santo a la luz de la exaltación de Jesús
a la diestra de Dios como una posición de honra y también de autoridad. Realmente el Pentecostés significó el comienzo del asalto en masa al reino de Satanás. El Espíritu no podía venir si Jesús no era exaltado, según Juan 7:39. Y Jesús no sería exaltado si no hubiera triunfado en la cruz. En otras palabras, la exaltación de Jesús era la condición necesaria para la llegada del Espíritu, porque significaba la aprobación de Dios de los logros de Jesús sobre la cruz y después también en la resurrección. Y sin duda que todo esto incluía la derrota de aquel que había usurpado el gobierno de este mundo, que era Satanás. Y Apocalipsis 12:9 describe todo esto. Algunas aplicaciones, yo quería concentrarme en una sola. Como respuesta al sermón poderoso de Pedro, recuerdan, Hechos 2:37, dice que las personas preguntaron, ¿qué haremos? Y el Espíritu Santo produce esa reacción, incomodidad, deseo de hacer la voluntad de Dios, arrepentimiento, cambio de vida. Si el Espíritu Santo está allí, entonces nosotros haremos la misma pregunta, ¿qué haremos? Ahora, una de las principales razones del derramamiento del Espíritu Santo es para tener poder para predicar el Evangelio eterno a los demás. Por eso Él te concede el Espíritu Santo, para vivir de manera santa, digna, pero principalmente para poder transmitir las buenas nuevas de salvación a los que están cerca de ti. Entonces, ¿qué falta? Levántate en el nombre del Señor y predica con poder la salvación que hay en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta misión. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que está estudiando la lección para ser lleno del Espíritu Santo y para poder predicar con poder este Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el bosquejo de esta segunda lección del trimestre y que Dios los bendiga. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.